Hola a todo el mundo, muy buenas noches a todos y bienvenidos al encuentro de miércoles en Nueva York. Esta noche, como todos los miércoles a las 7 de la noche, hora de Nueva York, nos reunimos para presentarles a personalidades del mundo de habla hispana. Esta noche tengo el gran placer de presentarles a ustedes a Ivette Rodríguez, que nos hará una gran presentación desde España. Gracias, Ivette. Hola, buenas tardes, buenas noches. Primero de todo, muchísimas gracias a todos por estar aquí y hacer posible este encuentro. Gracias a Ernie, que por circunstancias hoy no puede estar aquí, pero le agradezco enormemente que me haya dado esta oportunidad. Y bueno, veo algunas caras conocidas. Hola, Mónica. Hola, Ofelia. Soy Ivette, soy de España. Hola, Maggie. Llevo unos 15 años como terapeuta. Actualmente estoy muy dedicada al curso de milagros. Soy psicoterapeuta del espíritu. Y bueno, tengo varios grupos. Estoy con José Luis Molina colaborando en la Escuela de Terapeutas del Espíritu. Y ahí vamos. Entonces hoy me apetecía, hablando con Ernie, estuvimos hablando y le comenté que me apetecía mucho hablar de un tema que no suele ser muy común en el curso, pero que personalmente a mí me cala, me emociona, y es la oración. Creo que nos hemos olvidado de orar. Incluso creo que la palabra y el significado ha perdido fuerza. Hoy en día hablamos de orar y parece que estemos hablando de algo como muy pesado, de algo incluso como antiguo, ¿no? De algo que hemos dejado a un lado. Y yo cuando entré en el curso de milagros, recuerdo que cuando hablaba de la oración, decía que la oración es la comunicación natural que el Padre y el Hijo tienen. Hay un párrafo precioso del curso que dice que cuando Dios se extendió a sí mismo y cuando creó al Hijo, su luz resplandeció más. Y la oración es el canto de agradecimiento que el Padre le hace al Hijo y que el Hijo le hace al Padre. Claro, desde este mundo nos parece no computable, no lo acabamos de entender. Sí quiero decir que se me ha olvidado, antes de empezar a hablar de la oración, que si tenéis alguna pregunta, algún comentario que hacer, que nos paréis, si hay algo que no se acaba de entender o que lo preguntéis y le damos una vueltina, ¿de acuerdo? Entonces, comentar. Desde este mundo no es computable. Yo no puedo entender ese tipo de comunicación que tengo con el Padre, porque me he alejado tanto de Él, que la oración se me ha vuelto un peticionario. Se ha vuelto, en este mundo, la oración es un recordatorio. Tengo que recordar quién soy. En el cielo, la oración es creación. Pero incluso en este mundo, antes de pasar a ser un recuerdo, la oración pasa por varios grados y hablaremos de ellos, porque todos hemos pasado por ahí. Entonces el curso indica que la oración es el canto de alabanza que el Hijo le hace al Padre. Es puro agradecimiento, es puro gozo. Aquí todavía tenemos una oración que en principio parece una súplica, una petición de algo que parece que yo no tenga. El curso indica que una persona que se reconociera en Dios sería imposible que hiciera este tipo de peticiones. Pero evidentemente, si estamos aquí, es porque no recordamos quiénes somos. Con lo cual la oración empieza en ese escalón a pedir lo que creo que no tengo. ¿No? Sí quería hablar un poquito. Hola, buenas tardes. Creo que estáis saludándome todos en el chat y yo ya he empezado a hablar. Hola, Inma. Hola, Maggie. Realmente la oración está aquí, la tenemos aquí para usarla. Es la herramienta que el Espíritu Santo usa para que volvamos a casa.
es el vehículo de los milagros. La oración no pertenece al tiempo, pero la podemos usar en el tiempo para deshacerlo. La oración es una forma de perdón. ¿Qué nos sucede cuando empezamos a orar? Yo cuando empecé a orar me di cuenta, y además el curso me indica, constantemente estás orando. A mí me extrañó, porque yo si pensaba en mi vida, digo, yo no me reconozco orando constantemente. Pero cuando haces una parada y empiezas a indagar, ves que dentro hay una cantinela, ves que dentro hay un parlanchín que empieza a decir cosas como, tengo que llegar a fin de mes, tengo que levantarme, no tengo que llegar tarde, tengo que hacer, tengo... Y me di cuenta que esa cantinela era una oración. Cuando yo me di cuenta que efectivamente siempre estamos orando, ¿sabéis qué? Me di cuenta dónde estaba colocada mi fe. Mi fe estaba colocada en este mundo y en el programa. Y ahí es cuando te paras y empiezas a cambiar la manera de orar. Pero en un principio la oración, este primer escalón de oración, ni siquiera se necesita a Dios, ni siquiera se invoca a Dios. Muy pocas ocasiones se hace en este primer escalón. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo desde una creencia en la necesidad. ¿Cuántas veces yo he orado pidiendo tener algo que creía que me daría paz? ¿Cuántas veces he orado pidiendo tener algo que creía que me daría felicidad? Y sabéis que no me funcionó. Porque luego tenía otra oración que hacer para que me diera otra cosa de este mundo que creía que eso sí que me iba a dar aquello que creía que no tenía. ¿Sí? Entonces, yo me di cuenta que cuando empezaba a orar desde ahí, al estar orando desde la escasez, cuando yo oraba desde ahí, estaba reafirmando que yo era escasa. Y aunque yo usaba la palabra Dios, no estaba invocando a Dios. Estaba invocando al Dios de este mundo, estaba invocando al ego. Y cuando yo pedía desde esa escasez, reafirmaba eso que yo creía tener. Con lo cual, si yo estoy en la plataforma de la escasez, ¿qué voy a proyectar? Más escasez. Con lo cual, entraba yo en un conflicto del cual no podía salir. Porque parecía que Dios no me escuchaba. Parecía que mis plegarias no eran atendidas. Y lo que tenía realmente que darme cuenta era qué tipo de peticionario me había convertido. En una limosnera me había convertido en ese momento. Pero el curso dice, ora, no importa que empieces desde ahí. Al principio, lo importante es que empieces a coger el hábito de orar. Ya te irás dando cuenta que tus necesidades son ilusiones. Ya te irás dando cuenta a través de la oración que en el fondo solo tienes una necesidad. Y es corregir tu creencia de sentirte separada de la fuente. Pero en un principio, como estamos aprendiendo, oremos. Volvamos a recordar. Y si en un principio lo hacemos desde ahí, está bien. No podemos orar donde no estamos. No podemos engañarnos y no tener los pies donde los tenemos. Con lo cual, si en un principio estoy ahí, ok, pero el curso te da otra pista. En lugar de orar por esas necesidades y pedir que sean cubiertas para tú creer que estarás en paz, entrégaselas al Espíritu. Y aquí empieza una conversión en la oración. Qué distinto es cuando yo empiezo a orar y empiezo a entregar esas necesidades que yo creo tener al Espíritu. Y ahí es cuando le digo, enséñame a comunicarme y a fortalecer la creencia con Dios, a fortalecer la comunicación con Dios. Enséñame porque yo me perdí en un momento dado. Así que te entrego todas estas ideas que creo que me quitan la paz, que creo que carezco y gestiónalas tú por mí.
muéstrame en qué momento me equivoqué y en qué momento empecé a depender y a poner mi fe en estas creencias. Porque si no me dan paz ahora, esas creencias no me van a dar nunca. Y ahí empieza una conversión en la oración. La oración empieza a coger otra forma. El objetivo de la oración es que sea amorfa, pero de momento en este mundo va cogiendo una forma y se amolda acorde al nivel de conciencia en el que estamos. Así que en el momento en que empezamos a invocar al Espíritu, ahí, en lugar de pedir cosas específicas, porque según como dice el curso, cada vez que yo pido algo específico, me va a traer dolor. Cada vez que yo creo que algo de este mundo me puede dar felicidad, ya sea un trabajo, una maternidad, una pareja, cada vez que yo creo que algo de este mundo me puede dar felicidad, le estoy dando el poder para que me dé infelicidad. Y lo va a hacer. Y lo va a hacer. Porque la vida es tan amorosa que al final me va a traer esas situaciones que yo tengo que perdonar y en las cuales he puesto mi fe. ¿Sí? Espero que se entienda. Si no, me decís algo en el chat y me paro. Bien, entonces, fijaos qué inversión. Sí que es verdad que me gustaría al final hoy hacer una pequeña dinámica para hacer una práctica de todo esto que estamos hablando. Entrégame todas esas carencias que crees tener, porque precisamente esas carencias son las que te impiden reconocerte en el amor del Padre, son las que te impiden reconocerte en la paz que eres, son las que te impiden reconocerte en la abundancia que eres. Entonces, no se trata de que yo pida algo específico, se trata de que entregue esta carencia específica al Espíritu y le diga, muéstrame la causa que me está haciendo perder mi paz. Si yo creo que pierdo la paz porque soy carente, por poner un ejemplo, porque no tengo pareja, no le tengo que pedir un novio, ¿vale? No tengo que orar para pedir un novio. Lo que tengo que pedir es que el Espíritu me muestre cuál es la causa de mi sensación de soledad, de incomplexión, de insuficiencia, dependiendo de la situación que tenga. Y ahí se me mostrará la causa. Porque yo me di cuenta que todo, como dice el curso, todo lo que vivo, yo lo he decidido. En algún momento dado yo lo decidí. No lo tendría delante si yo no lo hubiera decidido, si no se hubiera gestado antes en mí. A mí me gusta poner la comparación de que yo no puedo ver el color verde si yo no tengo el color verde dentro primero. Con lo cual, si todo lo que vivo yo lo pedí y ya hice un decreto con eso, aunque yo luego pida lo contrario y me ponga a orar lo contrario, yo ya tengo un decreto hecho. Con lo cual, vuelvo a entrar en conflicto si no me doy cuenta que en mi inconsciente ya hay una información y empiezo a orar para pedir todo lo contrario. Esto va a ser un choque, esto va a ser un conflicto. ¿Qué tenemos que hacer? ¿O qué es lo que yo hago? Pedir la causa que está sosteniendo este primer conflicto en mi mente y está trayendo estas consecuencias a mi vida. Esto cambia la inversión, porque primero me responsabiliza de que todo lo que vivo está hecho, está siendo vivido por unos pensamientos y unas ideas que almaceno. ¿Sí? ¿Se entiende este primer nivel de oración? Dentro de este primer nivel de oración, que es pedir, enséñame a corregir mis ideas, enséñame a corregir aquellos decretos que me quitan la paz, aparece un apartado que a mí me parece muy interesante. Y el curso lo llama el orar por nuestros enemigos. Cuando yo leí esto parecía que yo tenía que hacer de intermediaria entre Dios y mi enemigo.
no lo veía claro. Pero luego me di cuenta, y el curso lo indica, que si crees tener enemigos, necesitas orar. Si crees tener adversarios, necesitas corregir tu mente. Porque cada adversario que yo veo fuera es el testigo de mi paz o el testigo de mi locura. Yo elijo. Pero cada enemigo que yo creo tener fuera indica una falta de perdón que yo necesito hacer. Con lo cual, yo no estoy orando nunca por el otro. Realmente estoy orando por mí. Estoy pidiendo corrección en mí, pues estoy proyectando fuera unas imágenes que llamo enemigos, que llamo adversarios. Y entonces empiezo a generar, empiezo a pensar cosas del otro que no desearía para mí. Pero al pensarlas, ¿sabéis dónde se quedan? En mí. Aunque parezca que la esconda en el otro. Por eso me parece muy bonito el apartado del curso que habla de orar por nuestros enemigos. Al hacerlo, estamos pidiendo por nuestra salvación. Estamos pidiendo ver su santidad a través de él, ver mi santidad a través del otro. Porque en Dios no hay diferencias. Y es hora de empezar a entender que Dios no ve diferencias en el Hijo. ¿Qué hago yo haciendo y viendo diferencias y etiquetando a los demás? ¿A dónde voy? A ningún lugar. Por eso el curso indica que te des cuenta de que cada vez que nosotros oramos por un enemigo, estamos alabando a Dios, estamos alabando a la fuente, estamos invocando al amor. Cada vez que yo oro y que estoy pidiendo corrección en mi mente, que estoy pidiendo perdón, me estoy uniendo a aquello del que en un principio me separé. Me estoy uniendo a mí mismo, me estoy reconociendo a través del otro. ¿Sí? El curso también habla de otra sección, que también, esta es muy bonita también, que es orar con otros. ¿Sí? Este escalón es cuando ya empiezas a reconocer que a lo mejor no hay nadie externo que te haya hecho nada. Cuando empiezas a perdonar a tus enemigos es cuando te unes a ellos y empiezas a orar como el único hijo de Dios. Esto fortalece, porque hay un refrán que además lo dice, ¿no? Únete, como es el refrán, espérate, la unión hace la fuerza, perdón. Pues esto pasa con nuestras mentes. Cuando nos juntamos con los demás para orar y para recordar nuestra fuente, el canto es más fuerte. El Hijo de Dios se va fortaleciendo a medida que va poniendo gotitas a gotitas, va llenando de gotitas el vaso. ¿Sí? El Espíritu Santo lo que quiere cada vez que oramos, en estos primeros niveles que estamos hablando, es que le entreguemos absolutamente todo, que nos pongamos a un lado, que dejemos de tomar decisiones por nuestra cuenta. Veo que Adriana está conmigo. Que dejemos de tomar decisiones por nuestra cuenta. ¿Cuántas decisiones tomamos? Yo siempre digo que por la mañana deberíamos hacer el ejercicio de levantarnos y decir, ¿qué día quiero hoy? Y orar y poner la intención ahí. Pues hoy quiero un día feliz, en paz, quiero sonrisas. Venga. Pues si no tomo ninguna decisión por mi cuenta, ese será el día que voy a tener. Es cierto que de la cama a la cocina yo ya he tomado 5 decisiones antes de tomarme un café. Pero no importa.
En el momento que me doy cuenta, vuelvo a levantarme y a reivindicar mi intención de apartarme, de dejarme a un lado, de dejar que sea yo guiada y no tomar decisión a mi manera. Porque esto nunca me ha traído paz a mí personalmente. Fijaos qué bonito esto. Cada vez que yo he orado con cosas específicas, por cosas específicas me he debilitado. ¿Por qué? Porque cada vez que yo he orado desde la carencia me acabo desheredando. Cada vez que yo pido simplemente recordar y que se me enseñe el camino para volver a casa, recordar quién soy, que se me enseñe a perdonar, ahí me fortalezco. Y aunque no lo entienda, debo seguir repitiéndome, aunque no entienda muy bien a veces qué es lo que estoy orando, porque los primeros niveles siempre llevan culpa de la oración. El curso dice que los primeros niveles de oración llevan culpa porque cada vez que hay una sensación de escasez, hay culpabilidad, hay una sensación del pecado. Con lo cual, al principio oramos desde el pecado, ¿okay? Pero no pasa nada. Para eso está la oración, para ir puliendo todo eso que nos hemos creído. ¿Sí? Voy a hacer una paradita. ¿Tenéis alguna pregunta? Hola a todos los nuevos que habéis llegado. ¿Cómo vamos? Hola, Esperanza. Gracias. Hermoso todo lo que estás diciendo. ¿Puedo opinar? Por favor, Esperanza. Ok, hermoso todo lo que estás diciendo y muy cierto, porque de verdad que por cultura nos enseñaron siempre a sentirnos muy culpables por todo, ¿ya? Algo que para nosotros fue una carga muy, muy grande, ¿sí? Porque siempre nos dijeron que estábamos haciendo mal, que estábamos en pecado, entonces siempre nos sentimos no merecedores de nada. Y cuando recibíamos algo bueno, pues lo recibíamos como con ese pesar y a la misma vez sintiéndonos culpables de algo bueno que estábamos recibiendo por no sentirnos no merecedores, ¿ya? Entonces, como tú dices, cuando estamos orando, es verdad, muchas veces la carencia no es del que te está haciendo las cosas, la carencia está en ti y por eso la ves tan reflejada en el otro ser, ¿no? Entonces, te duele mucho porque en realidad no te estás aceptando tú, no te estás perdonando tú, te sientes que de alguna manera estás espiando algo de lo que tú haces a través de lo que otro ser te hace a ti, ¿ya? Entonces dice, no soy solamente yo, también ese otro ser, mira, hace hasta peor que yo. Parece increíble, es como una burla, pero en realidad sí, muy cierto lo que tú hablas, referente a que cuando estamos orando, es con esa libertad de sentir que estamos unidos y conectados a tu yo superior, pero sin culpa. Eso. Sintiéndonos súper merecedores de todo. Experiencias vividas, metimos la pata. Bueno, era parte de meter la pata para aprender, ¿no? Y claro que hoy considero que la mayoría de los que estamos aquí, que por eso considero que estamos aquí, en este aprendizaje y en este caminar es con ese mismo fin de reconocer que somos una chispa divina, que somos luz, que somos amor, que somos merecedores de todo y que aunque te equivoques no importa. La importancia de equivocarse es hacer conciencia de que te equivocaste y que aprendiste a través de esa equivocación y no vuelves a hacer lo mismo. Ya ahí aprendes la lección. Y ya miras con compasión cuando ves a otro que tal vez hace lo mismo o peores cosas,
pero ya no le estás sojuzgando, ¿no? Ya no estás en la crítica, ya no estás señalando, ya no eres el juez como antes. Entonces, simplemente ya miras que puedes mirar a todos los seres y saber que somos todos uno y que a través de los demás también aprendemos y a través de lo que hemos vivido, porque por eso precisamente compartimos nuestra energía colectiva. Y créeme que a través de esa energía colectiva es que se siguen viendo tantas fallas en la humanidad. ¿Por qué? Porque hemos sido muy jueces y a veces muy duros en nuestro sojuzgar, ¿no? Y creyéndonos que nosotros somos mejores que ellos. No es así. La verdad que no lo es. Pero mil gracias y me encanta ese tema. Me fascina. Gracias, Esperanza. Gracias, cariño. Qué bonito es lo que le ha dicho Esperanza, porque fijémonos, si realmente todos somos uno, yo tenía una mujer que siempre la nombro porque yo la pillé mucho cariño, porque me decía así, ve, todos somos uno, menos mi exmarido, ¿eh? Pues ella lo hacía así, ¿no? Y esto nos pasa, si todo lo que veo al final son pensamientos míos que saco fuera, ¿cómo voy a juzgar si me separo del otro o lo juzgo? ¿A quién estoy juzgando? A mí, a una idea mía que rechazo. Es imposible que yo la tuviera afuera, cuánticamente ya lo sabemos. Es imposible que yo vea situaciones o hermanos fuera que no hayan sido llamados, no hayan sido venidos a mi llamada. Cada situación, cada persona en mi vida es un autoenvío. Y la oración, tienes razón, Esperanza, al principio la oración tenemos una idea de que tenemos que orar para que nuestros pecados sean perdonados y así volver a casa y perfeccionarnos y evolucionar. ¿Dónde vamos? Esta es la estrategia perfecta del ego para perpetuar en el tiempo este mundo. Tienes que ser bueno para volver a casa y te queda cacho, como se dice aquí. ¿Sí? No, yo no tengo que orar para pedir otra vez esa santidad que perdí. Tengo que orar para recordar mi herencia. La oración se tiene que volver algo donde no pides nada y a la vez lo pides todo. Pides todo aquello que ya es tuyo y que decidiste olvidar para vivir en este holograma. ¿Sí? Así que sí. Entonces, por eso la escalera va ascendiendo. Porque al principio, claro, el ego también, el programa también quiere orar, pero quiere orar a su manera. Entonces, cuando nosotros estamos en los primeros escalones, nosotros oramos por cosas específicas, como he dicho, y el curso te invita a que en lugar de hacer este tipo de oración, haz la oración para ver la causa de la situación que estás viviendo. Todo lo que ves que está mal en el mundo está en ti y hay que expiarlo con el Espíritu Santo, totalmente. Y fíjate, si me alargo un poquito más, ni siquiera hay cosas malas ni cosas buenas en el mundo. Hay paz y situaciones que me han olvidado que soy paz. ¿Sí? Pero sí, en verdad, desde este mundo dual es verdad que tenemos esta dicotomía, ¿eh? De bien y mal. Entonces, en esa escalera de la oración, al principio, yo pido cosas específicas y el Espíritu te invita a que pide ver la causa de la situación que estás viviendo. Y yo te la mostraré. Y cuando ya vamos ascendiendo, la oración se vuelve un puro agradecimiento. Gracias por ser tu hija. Gracias por no abandonarme. Gracias por estar conmigo. Aunque yo a veces lo haya olvidado. Gracias por no hacerlo tú. Puro agradecimiento. Pero, señores, el programa también le gusta y también lo quiere desvirtuar o tunear a su manera. Y entonces con él la oración se vuelve un soborno a Dios, porque no me quite aquello que creo que me ha dado. Sería algo así. Gracias, Dios, por este novio tan majo que me has traído. No me lo quites, ¿eh? ¿Lo veis? Este no me lo quites no se dice, pero se siente. ¿De acuerdo? También es una sutileza del ego donde vuelve a dar realidad y vuelve a
a apuntar que según las cosas que yo tenga aquí, estaré en paz o no. ¿Y qué pasa entonces? Que entonces mi oración se desvirtúa. ¿Por qué? Porque entonces estoy diciendo, en el caso de la pareja, por ejemplo, estoy diciendo que mi pareja es la fuente de mi paz, que la pareja es la fuente de mi alegría, la fuente de mi estabilidad. Y ahí vuelvo a orar al Dios equivocado, porque estoy diciendo, he sustituido a Dios y he puesto a mi pareja como responsable de mi paz, de mi alegría, de mi plenitud, de todo aquello que yo quiera ponerle. Mirad, la oración es el recurso que tenemos para volver a casa. La oración es un acto de perdón. Si la oración no lleva perdón, un perdón responsable de corrección, no es oración. Más bien sería manipulación. Toda oración debe llevar una corrección inminente. Yo no puedo orar para que el otro le vaya bien. Tengo que orar. Si yo veo a alguien que tiene una carencia, es imposible que yo la vea si no tengo esa información en mi mente. Imposible. Yo no puedo resonar con un código externo que yo no tenga. Con lo cual, el otro me está mostrando una parte de mí que quizá yo no estoy atendiendo. Y con la oración es cuando pido que se me muestre la causa. Es importante ver la causa para poder entregarla y que sea deshecha. Porque si la entrego al mismo de siempre, sabemos que lo perpetúa en el tiempo. Pero si la entrego al espíritu, será corregido con una delicadeza que volverá a dejarme en el estado natural, la paz. ¿Sí? El curso indica que la oración es un estado natural entre el Padre y el Hijo, es la comunicación natural entre el Padre y el Hijo, es un canto de alabanza. Y ahí yo empecé a darme cuenta que muchas veces yo había pensado que Dios era puro silencio, que Dios se encontraba en el silencio. Y a medida que iba leyendo el curso me daba cuenta que de silencio nada. Hay el canto de la oración que te dice, empieza a orar. No te acordarás al principio de cuál es el origen de la oración, pero empieza a dar las primeras notas. Empieza a cantar las primeras notas. Ya te irás acordando. ¿Ves? Me doy cuenta que la relación entre el Padre y el Hijo no es de silencio. Lo que pasa es que es un cántico que yo no recuerdo. Sí es cierto que yo tengo que acallar mi mente para poder escuchar ese cántico. Pero eso no significa que Dios y el Hijo estén en silencio, sino que la oración es una alabanza, es una música. No sé cómo es, pero debe ser precioso. ¿Mm? ¿Por qué digo que la oración es perdón? Porque la oración lo que hace es liberar el pasado e invocar el instante santo. Liberar mi presente de toda contaminación de pasado para invocar el instante santo, un instante liberado de juicios. Cada vez que yo oraba con cosas específicas, ¿sabéis lo que estaba haciendo? Estaba pidiendo al pasado que se repitiera. Y lo hacía. Ya me encargaba yo de eso con mis oraciones. ¿Sí? En cambio, la auténtica oración me libera absolutamente de todo aquello que yo pensé, que yo juzgué, como muy bien ha dicho antes. ¿Sí? Y me ofrece ese instante donde puedo fortalecer la comunicación con el Padre. ¿Sí? Hay una parte en el curso que dice,
Y esto va a parecer una contradicción con todo lo que estoy diciendo. Dice, ¿cómo lo dice exactamente? Dame todas tus necesidades, que yo las colmaré sin darle ninguna importancia. Y esto parece una contradicción a lo que acabamos de decir, pero no lo es. Cuando yo entrego mis necesidades al Espíritu, son colmadas. ¿Por qué? Porque son liberadas, porque son perdonadas. Y entonces, en un momento natural, en un momento dado, yo me coloco en mi estado natural. Cuando yo le entrego mis necesidades acerca de lo que sea, de salud, vamos a ir a la enfermedad, vamos a ir a un tema que a veces nos toca. Si yo le entrego esta necesidad que yo tengo en la salud y le pido cuál es la causa de que yo no esté en salud, de que yo esté enferma, cuando se me muestra la causa y es perdonada, queda colmada mi necesidad. Vuelvo a estar en paz. ¿Se entiende esto? Yo cuando conocí la oración me emocioné mucho porque encontré la manera real de comunicarme con Dios. Yo había hecho muchos tipos de meditación, muchos, y creía muchas veces que lo hacía. Pero como os digo, luego me daba cuenta de que me enfadaba con él porque creía que no me escuchaba. Y es que yo no estaba hablando con él. Me estaba dirigiendo al parlanchín de mi cabeza. En la oración, cuando por fin empecé a entenderla, empecé porque estoy a ello, porque hay un tercer nivel que todavía no os he hablado de oración, y es el nivel amorfo. Este ya no es que me cueste, es que todavía no lo entiendo. Pero ahí vamos, ahí tenemos que alcanzar, a ese nivel. Pero mientras, tenemos que ir entrenando. Este tercer nivel que os estoy hablando es un nivel donde ya el mismo curso dice, donde consigues ese instante santo y aparece un momento de revelación, donde ya en esa oración la alabanza es absoluta. El agradecimiento por ser llena toda la oración. No hay nada más que agradecer. Claro, si ahí nos miramos todos, pues todavía, o por lo menos voy a hablar por mí, todavía me falta. ¿Sí? Estos serían los 3 niveles de oración. El primero, el que es un peticionario. El segundo, el que ya empiezo a invocar al Espíritu esas necesidades que yo creo tener. Dentro del segundo habría un apartado que sería orar por tus enemigos. Tienes necesidad de liberar a tus enemigos, porque mientras no los liberes, tú eres el carcelero. Mientras tengas a alguien juzgándolo, Cristo está encarcelado. ¿Y sabes qué? Tiene un rostro, el tuyo. Luego aparecen estos apartados, luego aparece el tercer nivel, que es el que os digo, que es el agradecimiento puro, y luego aparecen estos apartados de orar por otros, que al final nunca oras por otros, y orar por ti. Y orar con otros, perdón, donde ya empiezas a reconocer que no hay enemigos y que juntos llegamos más lejos. Porque al final, aquí no podemos despertar la mitad. La perfección tal y como se fue, tiene que volver.
O despertamos todos o no cruzamos la puerta ninguno. Ni siquiera Jesús. Jesús está esperando a que despertemos para volver. Jesús y todas las personas, toda la gente que ha despertado y que sigue con él y que nos ayuda a guiarnos a nosotros que todavía estamos dormidos. ¿Sí? ¿Cómo vamos, familia? Decidme algo. ¿Tenéis alguna pregunta? A ver, voy a ver los chats. Ah, gracias, Miriam. Vale. Te lo debo estar explicando muy bien porque no tenéis ninguna pregunta. Con ganas de orar, sí. Tengo pensada una idea, nunca me sale siempre igual, pero sí, unos 15 minutos o así, sí me gustaría al final, si os apetece, hacer una oración juntas y hacerlo. ¿Eso tiene que ver con las 99 ovejas? Maggie, necesito que me expliques esto, por favor. 99 ovejas. Dale al micro. Sí, cuando al pastor se le pierde una oveja, no importa que tenga las 99, necesita las 100. Ah, amiga, totalmente, totalmente. Sí, así nosotros, Jesús nos está esperando a todas las ovejas para poder entrar juntos al reino. Porque él forma parte de ese rebaño. Y el rebaño tal y como se fue, como muy bien dice Maggie, el rebaño tal y como se fue tiene que volver, no vale que vuelva a la mitad, no sería reconocido en el cielo. Ese pensamiento escindido que creyó separarse debe despertar entero. ¿Sí? Y una vez llegamos al tercer nivel de la oración, al último escalón de la oración, dice el curso que ahí te das cuenta que no había escalera que subir, que ya estabas donde siempre estuviste. ¿Sí? Pero evidentemente tenemos que hacerlo todos. También es verdad que el curso indica, cuando hablo de oración, también puedo hablar de la palabra meditación. No estaría reñido. Mucha gente me lo dice, pero meditar es orar. Sí. Mientras estés con el espíritu, sí. No importa tanto la palabra. No importa ni siquiera tanto en la oración las palabras que uses. Porque fijaos, las palabras siempre están sostenidas con una intención. Y lo que importa es la intención. Yo puedo orar y usar exactamente las mismas palabras y estar de la mano del ego o estar de la mano del espíritu. Lo que importa es el propósito que hay detrás. Y el propósito es la paz, pero no la paz a través de este mundo, porque no la tiene. Acordémonos que el curso dice que este mundo es un acto de agresión contra Dios. ¿Qué paz va a haber aquí? Hay paz impostada, efímera, parches que parecen que estamos en paz. Pero la oración lo que me indica es que vuelva a la paz de Dios, a la voluntad de Dios que es una con la mía, y lo he olvidado. Porque si no lo hubiéramos olvidado tampoco estaríamos aquí. ¿Sí? A veces, yo solo me he acordado a veces de orar cuando he tocado fondo. ¿No os ha pasado? Sobre todo cuando era más adolescente, que era como muy rebelde y solo cuando realmente la vida me apretaba o había suspendido 6 y tenía que hablar con mis padres, me acordaba de Dios. Ahí le decía, por favor, si me apruebas para septiembre, te juro que voy a ir a la iglesia. Nunca lo hice, ¿eh? Nunca lo hice. Pero en ese momento creía firmemente que lo iba a hacer. Pero, ¿sabéis qué? No estaba hablando a Dios. Dios ni me escuchaba. Es cierto que cuando nosotros oramos,
no es tanto que Dios escuche nuestras oraciones. Tenemos al Espíritu Santo, que es su voz, pero yo tengo que orar, no tanto para que Él me escuche, sino para yo recordarle, para yo empezar a activar esa parte de mi mente que he atrofiado. ¿Sí? No sé si me he dejado algo de deciros de la oración. Esperanza. Dale. Precisamente en lo que tú estás hablando de orarle a Dios. Sí. ¿Qué pasa? Bueno, volvemos nuevamente a lo que hemos aprendido, ¿verdad? Siempre nos enseñaron a pedir con miedo, con súplica, o como tú decías, cuando nos veíamos en un aprieto, ¿no? Entonces, en realidad también muchas veces por nuestro ego, mira, no nos atrevemos, no tenemos la humildad de decirle a alguien, enséñame. Ya tú pasaste, por ejemplo, tú, en este momento, nos estás hablando de un tema que créeme, que cuando se habla de oración, la gente piensa, oh, quién sabe de qué van a hablar, del rosario o de la Biblia o whatever. En realidad, como dice, cuando vamos a orar, es simplemente, como se dice, desnudar tu alma ante Dios, porque Él ya sabe lo que tú tienes, Él ya sabe tu necesidad, Él ya sabe por lo que estás pasando. Entonces no hay que pedirle ni con miedo ni con súplica, porque por eso tú dices, muchas personas dicen, es que yo le pido, pero Él no me escucha. Es que no hay que pedirle, hay que hablar con Él. Y simplemente decirle, mira, Señor, estoy en tus manos y enséñame el camino, o enseña, o dame una señal para dónde tengo que ir a lo que estoy viviendo, ¿no? O dame la paz, o dame la capacidad, el entendimiento, para yo poder seguir adelante a este proceso que estoy viviendo, ¿no? Entonces eso muchas veces es lo que nos pasa, que nos creemos saberlo todo, y por el ego también, como te digo, no tenemos la humildad de preguntar, ¿cómo hago? O buscar, ¿cómo hago para yo llegar? Yo quiero aprender a orar, o quiero aprender a hablar con Dios. No sé si es que yo voy a misa cada semana, yo hago el rosario, muchas personas a veces dicen eso, ¿no? Ya sabemos que no es eso para llegar a tener esa conexión, porque hablarle a Dios es como dices, como estamos hablando tú y yo, o estamos aquí en este momento, ¿sí? No buscando ni lugares especiales, ni momentos especiales, ni esperar a que llegue una situación en la que te veas al borde del precipicio para sentirte completamente amarrado de manos y pies, para considerar que de esa manera es que le vas a tocar la puerta a Dios para que te escuche, ¿no? Exactamente. Una de las oraciones que yo empecé a usar y todavía uso es enséñame a no temerte. Padre, enséñame a no temerte, porque es uno de los obstáculos a la paz. Te tengo miedo. Hay una parte de mí que cree que va a ser castigada, que ha infringido las leyes del Padre. Y eso me cohíbe y me hace ser arrogante. ¿Por qué? Porque toda arrogancia al final es reconocerte de otra manera que la que Dios te creó. Es una arrogancia creer que soy un cuerpo. Es una arrogancia creer que puedo enfermar. Es una arrogancia creer que estoy separada. Tengo que ser humilde y la oración apunta ahí, a la humildad de reconocerte que eres tal y como Dios te creó y que puedes hacer todo lo que el Padre te diga. Claro que lo puedes hacer, puedes escaparte de esta locura. Sé humilde y reconoce tu frente. No seas más arrogante y te creas que eres un cuerpo. ¿Dónde vamos? Porque, como muy bien ha apuntado ahora Joana, cada vez que yo le doy realidad a este mundo y oro desde ahí, lo único que hago es seguir fortaleciendo este mundo. Seguir dándole realidad a la carencia o a lo que vea. No importa. Y al final, sí es cierto que hay una sensación de que me han inoculado
una información. Pero tampoco es verdad. Al final es una mente que se está viendo desde diferentes coordenadas y está decidiendo vivir esta información inoculada en el hijo, en la mente del hijo. ¿Sí? Muchas veces yo he llegado a oír, ahora ya no tanto, pero antes lo oía más, con lo cual estaba más en mi mente esa idea. He llegado a oír que por culpa de, yo qué sé, de la iglesia, que nos han... Ya, pero es que no me puedo separar de la iglesia soy yo. La iglesia está en mí. Lo que pasa es que la proyecto fuera en forma de imagen, en una casa con una cruz, o bueno, las iglesias hay, religiones hay, ya sabéis. Y la proyecto fuera, lo que pasa es que como tengo tanta facilidad para proyectar y disociarme instantáneamente de lo que he proyectado y decir yo no fui, entonces creo que lo que veo fuera me está obligando a mí. ¿Se entiende esto? Y ahí es la diferencia, porque entonces me doy cuenta que absolutamente todo se llama Ivette. Todo lo que está sucediendo en mi vida es una pantalla, mi vida es una pantalla donde yo voy proyectando imágenes y me disocio de ellas. ¿Sí? Pero al final, eso que llamo enemigo soy yo. Eso que llamo iglesia es una proyección también de mi mente. Lo que pasa que es muy hábil el programa del ego, al cual yo le compro todas las ideas. El ego no tiene la capacidad de hacerme nada. No tiene poder, pero tiene fuerza. ¿Por qué? Porque está a mi lado, que soy el Hijo de Dios. El ego de por sí, un programa, un móvil no puede hacer nada. Necesita un usuario. El ego no puede hacer nada. Necesita un usuario. Entonces yo concuerdo con él y voy proyectando imágenes separadas que no dejan de salir de mi mente y luego me disocio. Entonces cuando me disocio y lo veo fuera, pienso, ¿ves? Es así. Y entonces al recibirlo, como me he disociado, lo reafirmo en mi mente y lo sigo proyectando. Yo después del 5.º novio me di cuenta que no eran ellos, que era yo. Pues es lo mismo. Y lo sigo proyectando. Y como me disocio, lo sigo reafirmando. Y ya estamos en la rueda del hámster. En la rueda de la irresponsabilidad. Por eso la oración para este mecanismo. Y como muy bien decía Esperanza, enséñame a perdonar, enséñame a liberarme, enséñame a recordar que soy tuyo. ¿Sí? Gracias, Esperanza. Gracias por lo de la humildad, porque se me había olvidado. El tercer nivel es ese, alcanzar ese nivel de humildad. Claro, desde el ego tiene invertido el tema de la humildad y la arrogancia. Porque desde el ego ya sabemos lo que es una persona arrogante. Y desde el espíritu es totalmente a la inversa. Y a mí me gusta el curso porque te lleva a un túnel de conceptos absolutos. Y te dice, no, estás siendo un arrogante. Deja de serlo y sé humilde. Y reconócete eterno, santo, impecable, inocente junto con tu hermano. ¡Wow! ¡Qué vuelta de calcetín!, ¿verdad? Bueno. ¿Tenéis alguna preguntita? Si no, si os apetece. Dale, Adriana. Muchas gracias, primero que nada. Me encanta lo que estás hablando, el tema que se está tocando en este momento. Me resuena y me resuena desde que comenzaste a hablar el término dejar en manos de Dios. Muchas veces usamos ese término, pero casi nunca realmente lo hacemos. Y yo primero me pongo, ¿no? Y desde hace un tiempo me llegó esas palabras a mí y realmente me hice consciente de dejar las cosas en manos de Dios. Una vez que las dejas ahí, yo siento que ya no me pertenecen. Y dejarlas sin miedo. Eso es. Dejarlas sin miedo. Muchas veces hemos dejado cosas, esto es de José Luis Molina y me gustó mucho la primera vez que le escuché decir esto.
Y es que a veces dejamos las cosas en manos de Dios, como dice Adriana, y decimos que sea lo que Dios quiera. Y me encojo, ¿sabes? Es decir, la que me puede esperar. Y ahí se ve el temor que tenemos todavía. Porque todavía hay una pequeña o una grande, dependiendo de la situación, que a veces hay cosas que sí entregamos a Dios, pero hay otras que me encargo yo, ¿eh? Ya sí, eso, yo sé. ¿Eh? Poco a poco vamos a ir entregando todo. Pero es verdad que todavía hay una desconfianza a que Dios lo pueda solucionar mejor que yo. Es tremendo. Hay una desconfianza de que, a ver si el mundo que me ofrece Dios es mejor que este de muerte. No sé. ¿Sí? Es hora de empezar otra vez a pedir ayuda, a corregir todas estas ideas que nos perpetúan en este sistema que no nos ofrece paz. ¿Sí? Maggie, ¿quieres decir algo? Sí. Ahorita me hicieron recordar que en México tenemos un refrán que dice a Dios pidiendo y con el mazo dando. Tremendo, tremendo. ¿Veis ahí? Sí, ¿Veis ahí el a Dios pidiendo y con el mazo dando? O sea, dado que aquí nos pueden dar, que aquí hay un golpe que podemos recibir. Entonces, el curso dice que Dios en este mundo tenemos dos regalos. Uno es el perdón y el otro es la oración. Y que ambos, cuando empezamos en ellos, empezamos de una manera ilusoria. Pero vuelvo a decir, no pasa nada, empieza, lo importante es que empieces. Porque el perdón al principio, cuando empezamos a usar el perdón que el Espíritu nos invita, parece que perdonamos a otros todavía al principio. Parece que hay alguien externo que hay que perdonar por algo que nos ha hecho y que entonces tengo que corregir mi mente. A medida que vas haciendo el perdón, te das cuenta que lo único que estás perdonando es tu sensación de estar separada. En la oración es lo mismo. Al principio vamos pidiendo cosas y a medida que vas orando te vas dando cuenta que no hay nada que pedir, sino que hay que recordar. ¿Sí? Pero está bien esos primeros pasitos, esos primeros bateos nos llevan luego a poder caminar con firmeza. Así que no nos vamos a flagelar por eso, estamos aprendiendo. ¿Sí? ¿Queréis que hagamos una dinámica? ¿Os apetece si no hay ninguna preguntina? Sí, venga. Vale. Pues venga, vamos para allá. Vamos a ver qué sale. Vamos a cerrar los ojos. Vamos a coger una postura cómoda. Y vamos a prestar atención a nuestra respiración. Y vamos a decirnos interiormente: Espíritu Santo, tú me guías y conoces el camino que yo no conozco. Mas nunca me privarás de lo que tú quieres que yo aprenda. Por eso confío en que me comunicarás todo lo que tú sabes por mí. Padre, quiero oír solo tu voz. Hoy vengo a ti en el más profundo de los silencios para escuchar tu voz y recibir tu palabra. No tengo otra oración que esta, que me des la verdad.
Y la verdad no es otra cosa que tu voluntad que hoy quiero compartir contigo. Vamos a hacer una respiración profunda. Y en la siguiente inhalación vas a ayudarte a entrar en tu organismo y a dirigirte a tu mente. Vas a caminar por tus pasillos mentales y observa las ideas que almacenas ahí. Observa las conexiones, pero no te agarres a nada. Tan solo date un paseo por tu mente y sé testigo de tu almacén. Y mientras vas caminando, de repente vas a encontrar delante de ti un baúl. Es un baúl de color rojo. Es el baúl de tus necesidades. Y delante de ese baúl vas a decirte: Padre, hoy quiero abandonar todos los obstáculos que interfieren en nuestra relación. Enséñame a abandonar gustosamente a todo aquello que me agarro y que uso para olvidarte. Vas a abrir ese baúl y vas a colocar en él todas aquellas cosas que utilizas habitualmente en tu día a día y crees que necesitas. Así que empezaremos por soltar el móvil, las llaves de casa, el coche, la cartera. Y mientras lo haces, repítete: Padre, no quiero más pertenencias que las que el amor me dio. Y ahora vas a dejar en ese baúl también tu nombre, tus apellidos, tu profesión, tu pasado. Y por último, antes de cerrar ese baúl, vas a dejar en él todas aquellas cosas que aún no tenemos y creemos que necesitamos. Nuestras expectativas con nuestras parejas, con nuestros hijos. Y dite interiormente: Padre, hoy abandono todo aquello a lo que yo le di valor y tú no. Hoy dejo de ponerme al cargo
Hoy dejo de saber qué es lo que necesito. No he sido buena maestra para mí. Espíritu Santo, gestiona por mí todas estas entregas. Enséñame a no depender de lo que nunca necesité. Haz una respiración profunda. Este momento lo dedico para recordar lo que te amo. Y ahora, despojado de estas pertenencias, no te habías dado cuenta, pero aparece delante de ti una escalera. Sube por ella hasta que te encuentres una sala vacía y espaciosa. Colócate en medio de esa sala. Y poco a poco vas a ir viendo aparecer los rostros de aquellas personas con las que tienes algo pendiente, tal vez algún resentir. Deja que vayan apareciendo. Míralos uno por uno y diles: hermano, tomé una decisión equivocada contigo porque no estoy en paz y deseé algo para ti que no hubiera querido para mí. Y a través de ti limité al Hijo de Dios con mis reglas y te convertí en mi enemigo. Y mientras te tenga preso, me convierto en tu carcelero. Así que sin dejar de mirar esos rostros que te miran, diles: hoy quiero liberar a Cristo de todas las ideas que el ego quiso imponer y yo le apoyé. Hoy, con la ayuda que tengo en mi mente y con gusto, sacrifico mi resentir. Dios no ve diferencia entre nosotros, así que elijo ver la verdad que nos mantiene unidos. Haz una respiración profunda. Este momento lo dedico para recordar lo que el Padre nos ama. Y de nuevo vas a ver una escalera delante de ti. Vas a ascender por ella, pero esta vez ya no estás solo. Todos aquellos que liberaste en la sala vienen contigo.
y al subir la escalera llegáis a una habitación blanca, inmaculadamente, radiantemente blanca. Y en medio de esa habitación hay un altar. Es el altar de Dios. Sitúate delante y di: Padre, hoy vengo a ti con todos mis hermanos liberados. Hoy te alabo al perdonar todo lo que pensé y me separó de ellos. Que el Cristo sea lo que es. Hoy reconozco mi santidad junto con todos ellos. Sin ellos no puedo llegar hasta ti, pues son parte de mí. Hoy volvemos a casa. Gracias, Padre, por no abandonarme en mi locura. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Padre, por tu protección. Hoy doy gracias a aquel que es tu Hijo, así como mi mismo ser. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Gracias a toda la filiación. Amén. Y cuando estés listo, y cuando estés lista, recuerda que ese altar siempre está en tu mente y que siempre puedes acudir a él para entregar todas las necesidades que crees tener. Y cuando estés listo, cuando estés lista, abrirás los ojos. La oración siempre trae resultados, nunca nos deja igual.
Gracias, Joana. Bueno, familia, ¿alguien quiere compartir? ¿Quiere decir algo? Tanto si ha ido espectacular la dinámica como si no, ha ido perfecta. Nada, Mónica, gracias. Recordemos ese altar. Me gusta siempre jugar con algún objeto para que recordemos que en nuestra mente hay el altar de Dios y que podemos entregar ahí todo y llevarnos a todos nuestros hermanos, aquellos que habíamos condenado. Pues los liberamos. Gracias, Estela. Porque no tenemos nada que perder si los liberamos y tanto que ganar. Gracias, Laura. Bueno, familia, si no hay nada que compartir, ha sido un placer estar aquí con vosotros. Esperanza, ¿quieres decir algo? Has estado muy compañera hoy, ¿eh? Sí. Bueno, tengo, como se dice, la gran habilidad que me encanta hablar. Muy hermoso, 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 hermoso. Y es verdad, como en lo que tú llevaste a la oración, muchas veces cuando estamos orando, es como eso, nos estamos olvidando de todo el recorrido de nuestro caminar. Y entonces por eso en esa oración la importancia a veces de hacer la conciencia de que si nos han herido o hemos herido en conciencia o en inconsciencia, porque muchas veces pasa que lo hacemos inconsciente, no nos damos cuenta, resulta que hay una persona que está herida y sufriendo por lo que tú dijiste o actuaste y tú no te has dado cuenta. Entonces, siempre es bueno que dentro de la oración, por lo que fui consciente y por lo que no fui consciente, liberar y traer, como tú dices, porque a veces, mira, mucho de las situaciones que tenemos con la salud física tiene que ver con toda esa carga energética que llevamos a cuestas, porque es como si estuviéramos cargando a cada ser, ¿verdad? Totalmente. Mira, yo soy especialista en medicina de Hammer y en Hammer también apuntaba que todo dolor, todo síntoma viene por un error de pensamiento, viene por un juicio, por un decreto, ahí ya, ¿sí? Y lo vamos cargando. Entonces, claro, al final cogemos una solución desde el programa y es muy interesante, porque al final cojo una defensa que es un ataque. Y es muy interesante darme cuenta que tengo un sistema en mí que piensa que la mejor defensa es un ataque. Y entonces es cuando empieza a desequilibrar un órgano, un tejido, una función. Bueno, ahí ya no me enrollo. Pero sí, tenemos que liberar, claro, todo esto. No hay otra cosa que pensamiento, con lo cual no hay nada externo. No hay nadie que nos haga nada. Y si me siento herida, me lo miraré. Y si me siento atacada, me lo miro. No puedo esperar que el otro me pida perdón. Esto es el perdón social. No funciona nunca. Porque entonces vendrá otro que me hará lo mismo. ¿Por qué? Porque la causa está en mi mente. Nadie me ha hecho nada. Me lo he hecho yo. Con lo cual, si la causa está en mi mente, es donde tengo que mirar. Mientras, también os digo una cosa. Os digo la de veces que yo he querido arreglar a los demás para yo estar en paz. No me funcionó jamás. Nunca. Pero lo intenté muchas veces. Hasta que llega un punto y te das cuenta, es que nadie me hace nada. El mundo es en un momento dado es neutro, pero mis pensamientos no. Y ahí tengo que ir. Así es. Es muy liberador cuando al final logras, como tú dices, dejar a cada ser que ha estado en tu vida, que vino a darte una enseñanza, a verlo como de esa manera.
y le liberas y ya es como dice, te vas quitando ese montón de mochilitas de encima. Es como si nosotros fuéramos un edificio de apartamentos y todos los apartamentos, si alguien viene a rentar, le dicen, no, está ocupado. ¿Por qué? Porque estás cargado, ¿verdad? Sí. Estás súper cargado ¿En verdad? de que te, ¿sí? En De que verdad te hizo aquí. sí, dime. Entonces, esa es la importancia de desocupar el apartamento, el edificio, y vas a ver que vives mejor, en más paz, en más alegría, en más armonía, cuando ya dejas de fijarte, porque ya no pones tu atención en la actitud de otros seres, en cómo te hablan o cómo se manifiestan, porque recordar siempre que lo que otro ser hace no es tuyo, no te pertenece. Esa actitud, esa forma de hablar, esa forma de expresarse, esa forma de enseñarte algo a ti, es también el dolor que tiene ese ser consigo mismo. Es su tristeza, es su dolor, es su experiencia, lo que sea. Pero como no la sabe manejar, pues se la tiene que tirar a alguien, ¿no? Y si me la tira a mí es porque yo le pido que me la tire. Exacto. No puede suceder nada, que si yo veo tristeza fuera, es la tristeza que hay en mi inconsciente, no la podría ver fuera, totalmente de acuerdo. Sí. Y cuando yo empiezo a desalojar mi apartamento, que me ha encantado esa metáfora, cuando yo empiezo a desalojar mi apartamento, empiezo a darme cuenta que solo tengo que desalojar una cosa. Lo que pasa es que tiene varias formas. Pero en verdad solo hay que desalojar una cosa, mi creencia de estar separada del Padre. Sí. Pero es verdad que esa creencia en este mundo tiene muchas formas distintas. Sí, totalmente. Así que empecemos a hacer mudanza. Vamos a casa. Sí. Sí, no sé si has escuchado una canción que es de los años 80 de una señora mexicana que se llama Hoy voy a cambiar, se llama, y ella habla sobre eso, que voy a hacer limpieza de armario, donde voy a botar mi dolor, mi tristeza, todo lo que consideré que me hicieron y me hizo daño. Entonces, a perdonar más, a liberar, porque no quiero llegar al final de mis días y sentirme que estoy ya aplastada en una tumba de piedra. ¿Por qué? Porque le he echado la culpa a Raimundo y todo el mundo, considerando que los demás son los culpables de lo que me ha tocado vivir a mí. Entonces, cuando empezamos a quitarnos todo eso, empiezas como de verdad la metamorfosis de la mariposa, a salir para poder abrir tus alas y volar. Te lo Qué juro que bonito es eso. es hermoso cuando empiezas a verlo de esa manera y a liberarlo. Y ya vives la vida simple, sin carga. Cuando yo me doy cuenta que todo, dependiendo de lo que hay aquí, atraigo situaciones, escenarios, personas vinculantes a mi estado mental, ya no tengo tiempo a jugar. No tengo tiempo. Lo único que tengo son unas ganas de ver qué me va a mostrar el otro de mí. Y dependiendo de lo que me active, podré pedir, porque el efecto no está separado de la causa. Si yo siento algo, es que hay una causa que lo está sosteniendo. Entonces, cuando yo siento algo que el otro me activa, en lugar de reaccionar, que es lo que solemos hacer con el programa, que el programa me dice, ataca. Y yo digo, venga, ya te lo acuerdo. ¿Sí? En lugar de hacer eso, párate. Y pide ver la causa de esta emoción, porque no es el otro, ¿eh? Pues, el otro es la herramienta perfecta que yo uso para ver quizá una parte de mí que no estoy atendiendo y que debo liberar. Fijaos si tenemos que liberar. Si es que el cuerpo ya de por sí es una falta de perdón. Cada vez que yo veo una mano, es que hay en mi mente una idea que cree que soy un cuerpo. ¿Sí? Pues igual. Cada vez que yo veo un agravio, es que tengo que ver la idea y el registro de agravio que hay en mi mente y empezar a liberar. Empezar a orar. Tenemos que poner otra vez de moda la oración. Pero la oración, como dice, no como la que nos enseñaron, ¿no? Porque ahora cuando lo proyectas te das cuenta que tu miedo lo estás proyectando para que otro ser resuelva. O sea, veíamos antes en nuestros abuelos y todo, que le rezaban a
cualquier santo o a todos los santos, y ya era porque de alguna manera le estaban pidiendo que les resolviera algo que ellos mismos también podían resolver. Solo que como no nos enseñaron a creer en nosotros, pues lo teníamos que pasárselo a alguien, ¿no? De hecho, yo misma, yo ya me he aprendido no creer en mí. Hay una parte en mí que dice, no, tú te niegas, tú no eres la hija de Dios y eres un cuerpo y tal, totalmente. Sí. Entonces, es lo mismo que lo que dice Alejandra. ¿Desde dónde? Porque yo a veces puedo usar figuras en este mundo para orar. Yo puedo usar a San Francisco de Asís, que a veces lo uso, pero sabiendo que es una parte de mí. Yo no me separo de él, ¿sí? No me separo de Jesús cuando oro con él. No, aunque todavía a veces cuesta, pero hay que darnos cuenta que aunque pareciera que Jesús estuvo hace 2000 años, no es verdad. El tiempo es una ilusión. Jesús fui yo. Y la última campaña inútil ya se llevó a cabo. ¿Qué hago perpetuándolo? ¿Qué hago? Nada. Y entonces desde ahí yo puedo orar uniéndome, no solo a los hermanos que he culpado, sino a todos esos maestros que veo, porque me muestran partes de mí, no los podría tener delante, no los podría conocer. Y cuando más nos unamos, más cerquita estamos del cielo. Sí. Queremos el cambio, pero el cambio empieza por nosotros. Totalmente. El cambio de percepción empieza con nosotros. Yo no puedo ver un mundo pacífico si no tengo una percepción pacífica. Es imposible. Sí. Porque al final, esto es como, imaginamos que hago un muñeco de barro. Imaginemos que luego le digo a ese muñeco que me dé paz, que me dé dinero, que me dé alegría. No tiene esa capacidad. Tiene la capacidad de mostrar mi estado mental. Porque es verdad que igual lo hago gordo, lo hago triste, lo hago no sé. Sí, lo hago muy grande, lo hago muy pequeño. Ahí mostrará mi creatividad y mi estado mental. Pero no puede darme nada. El mundo es lo mismo. Anda que no le pedimos al mundo que nos dé, cuando no puede. El mundo solo está reflejando nuestro estado mental. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Empezar a cambiar mi manera de ver. Elegir de nuevo otro asesor. Porque el asesor al que estoy constantemente vinculado no es mi amigo. El mismo curso lo dice. El ego se hizo sin amor. Es un programa que se hizo sin amor, nuestro amigo. No desea tu bien. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo, les invito a que un día lo hagáis. Imaginaos que cerráis los ojos, imagináis toda vuestra vida. Imaginarla inocente y empezar a deciros, todo lo que sucedió fue perfecto, todo lo que sucedió fue mi beneficio, todo lo que hice fue lo que tenía que hacer, soy santa. Miréis como de repente aparece el parlanchín y dice, hombre, ¿tú te acuerdas cuando robaste a tu papá? ¿Tú te acuerdas? Y empieza a traerme recuerdos del pasado para que no me vea inocente. Es tremendo. Y le rendimos pleitesía. Tenemos que darnos cuenta de una cosa, que el ego solo puede herir a su sirviente. Si yo no le sirvo, no me puede herir. Pero le estamos sirviendo todos, debo ser honestos. Por eso todavía nos toca. Y por eso todavía tenemos que perdonar todo este vínculo. ¿Sabéis por qué nos pica la culpa que hemos hablado antes de ella? Porque me quema, es como que me quema la camisa la culpa, porque no es propia del Hijo de Dios. No lo es, el Hijo de Dios no es culpable, es del programa que me vende el logaritmo culpa, yo se la compro. Y desde ahí empiezo a sufrir los efectos de aquello que he comprado. Y como no me gusta, empiezo a enviársela a otros cuerpos con los que empiezo a competir. Es muy loco. Es muy loco cómo funcionamos. Entonces, ya, simplemente esto nos da una pauta para pararnos y decir, espera, elijo de nuevo. ¿Qué elijo? ¿Paz o conflicto? Elijo paz. Padre, enséñame a estar en paz, porque yo no puedo sola. Bueno, familia, yo ya, esto de las 2:30 de la madrugada para mí es fiestón.
porque nuestros pensamientos son condicionantes, están condicionados totalmente, Mavi. Sí. Y cada vez que yo defino a alguien me limito a mí. Es más, cada vez que yo admiro a alguien y no me incluyo, lo estoy menospreciando. En el otro caso se ve muy claro, cuando yo juzgo a alguien y tal, me estoy menospreciando, pero incluso cuando alabo. No os separéis nunca de aquel que veáis, no sé, más santo, más de nada, Inma. No os separéis nunca. A veces nos pasa con los maestros, cuando conocemos a un maestro, muchas veces vemos en el maestro unas características que yo no tengo. No lo hagáis. Flaco favor nos hacemos. Lo que vemos fuera está en mí. Y la grandeza del otro es la mía. Y entonces es cuando empezamos otra vez a unirnos y a ser uno. ¿Alguna preguntita? Uy, sí hay un montón de chats, pero voy a mirar, voy a dar un repasín. Ay, gracias, Mavi. Gracias, amén, Yurema. Esa es la idea, María, estar siempre en oración. Cuando estemos, dicen que la oración pura, la oración auténtica, aparecerá cuando el tiempo desaparezca, ¿sí? Pero vamos a ir orando para acelerar este proceso, para cortar el tiempo. Gracias, María. Yo también estoy en León, pero en León, España. Padre, restaura en mí el recuerdo de tu amor. Preciosa frase también. Restaura en mi conciencia el recuerdo de tu amor. Es muy bonita, sí. Hay una oración que es muy pura, esta también es del maestro José Luis, que es simplemente agarrar el mala, bueno, si lo tenéis, que no tenga no pasa nada tampoco, ¿eh? Pero a mí me gusta hacer la meditación como un objeto de concentración. Y simplemente invocar al Padre. Y desde ahí decir, Padre, 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 Padre. Hay algo en ti que aparece. Si hay una conexión, simplemente llamarle para reconocer tu autoría, que ese es el problema que tenemos aquí. Creemos que nos hicimos a nosotros mismos, entonces creemos que los demás se hicieron a ellos mismos y desde ahí competimos con una posición. Sí. Espero que se haya entendido un poquito el tema de la oración. Lo tenéis en el canto de la oración, la escalera. Está maravillosamente explicado. Y si no tenemos ninguna preguntita más. Esperanza. Ha sido espectacular, de verdad, toda la dinámica tuya. Me encantó muchísimo y considero que a cada uno de los que estamos participando en este momento de igual manera. Y la importancia es siempre mantenernos en eso, porque de verdad cuando estamos unidos siempre en oración, mira, hasta dar las simples gracias por abrir mis ojos, por poder caminar, por tener alimento, por todo, hasta por el aire que respiramos, ¿ya? Entonces, siempre estamos conectados en la oración, ¿ya? Sí. Solo que, como te digo, teníamos el concepto equivocado de que orar es hacer algo en particular, arrodillarnos, hacer sacrificio como se hacía antiguamente y bueno, sentirnos, como te digo, no merecedores, todas esas cosas. Pero ya tenemos muy claro
de que simplemente orar empieza por dar gracias. Eso es. ¿Ya? Eso es. Y ni siquiera, cuidado, porque yo mucho tiempo oré por un día más de vida. Hasta que me di cuenta que estaba orando a Dios. ¿Cómo voy a orar a Dios por un día más de vida si me dio la eternidad? ¿Y cómo puedo dar gracias yo por un día más de vida si al otro se la ha quitado? ¿Qué Dios es ese? No. Cuando yo agradezco por un amanecer, puede quedar muy poético, pero Dios no tiene nada que ver con esto. ¿Sí? Como muy bien acaba de decir Esperanza, es gracias por ser tu hija. Gracias por hacerme eterna. Sí. Gracias por hacerme santa. Gracias por darme a todos mis hermanos para recordar la casa que habitamos juntos. Gracias, Esperanza. Excelente. Precioso. Excelente. Excelente. Mil gracias a ti. Al contrario, por tu tiempo y por darnos esto, porque como tú dices, en España es tarde para ti. Y entonces es de verdad que pues esa entrega tuya súper agradecida, de verdad que gracias, sí. Gracias a vosotros. Y bendiciones gracias. Siempre para tu caminar. Gracias, hermanita. Yo feliz de haber compartido. Gracias por tomar la decisión de reuniros conmigo en este ratín y orar juntos y recordar la oración. Y gracias a todos y un milagro a todos en nombre de Cristo. Gracias. Gracias, Ibeto. Muchas gracias. Gracias, Mari. Gracias. Una linda noche para ti de descanso. Gracias. Buenas tardes. Bendecido descanso. Gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias por tu tiempo. Gracias. Buenas noches, Iber. Muchas gracias. Bendiciones. Buenas noches para todos. Gracias. Nos vemos el próximo. Gracias ay, perdón, tengo que dar las gracias a la nieta de Ernie, que no se lo he dicho. Gracias por abrir el espacio, por darme la introducción. Discúlpame que se me había olvidado. Gracias por el favor y muchas gracias. Bendiciones. Ningún problema. Gracias, Paris. Gracias. Gracias, Paris. Gracias. Nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la noche, hora de Nueva York. Chao. Chao. Muchas gracias por todo y salud. Salud, especialmente para Ernie. Sí. Estamos en oración. Ay, sí. Gracias, Paris. Un gusto verte, mami. Igualmente. Besitos para todos y sí. Gusto de verles. Igualmente. Okay. Linda noche para cada uno. Buenas noches los que están en casa. Nos vemos el próximo miércoles. Buenas noches. Buenas. Yo no salí.